Muy buenas a todos. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien desde la comodidad de su hogar. El día de hoy me encuentro aquí ante ustedes para presentarles sobre la clasificación de los materiales. Empecemos. Existen muchas formas de clasificar los materiales, según su naturaleza u origen. Así, los materiales se pueden clasificar en materiales naturales, artificiales y sintéticos, dependiendo de si se encuentran directamente en el medio natural, como el algodón, el petróleo, la madera, etc. Y si se obtienen a partir de varios materiales naturales, como por ejemplo el hormigón, el acero, etc. O de si son creados por el hombre a partir de materiales artificiales y de reacciones químicas, como por ejemplo los plásticos. Según su aplicación, es según si van destinados a aplicaciones sanitarias, en energía, en microelectrónica o en aplicaciones aeronáuticas, etc. Según su composición, los materiales se pueden clasificar en homogéneos y heterogéneos, metálicos y no metálicos, orgánicos e inorgánicos. Según sus propiedades físico-químicas, se diferencian así materiales rígidos y flexibles, tenaces y frágiles, conductores y aislantes, reciclables y no reciclables. Sin embargo, y desde el punto de vista industrial, los materiales se clasifican generalmente en 4 grupos, que son los metales, los cerámicos, los polímeros y los compuestos. De manera que los materiales de cada uno de estos grupos poseen estructuras y propiedades que los diferencian. Ahora vamos a hablar sobre los materiales metálicos. Los materiales metálicos son sustancias inorgánicas que están compuestas de uno o más elementos metálicos, los cuales se obtienen por procesado de minerales con compuestos metálicos presentes en la naturaleza. Los materiales metálicos están compuestos por elementos metálicos como lo son el hierro, el aluminio, el magnesio, el cobre, etc. Aunque en ocasiones se utilizan los metales puros, las aleaciones metálicas proporcionan mejoras en alguna propiedad particularmente deseable o permiten una mejor combinación de propiedades. Además, pueden contener también otros elementos no metálicos en su composición, bien como impurezas o con el fin de mejorar las características de las aleaciones. Estos materiales, a pesar de presentar características específicas, presentan una serie de propiedades físicas generales que los identifican, como por ejemplo, tienen una buena conductividad eléctrica y térmica, resistencia relativamente hasta, hasta desde la temperatura más alta hasta la temperatura media, tienen alta rigidez, una alta densidad y también poseen una alta tenacidad, ductilidad y deformabilidad en general. Y también tienen buena resistencia a los impactos. A temperatura ambiente, los metales se presentan en estado sólido y con un brillo característico. Además, estos materiales metálicos se subdividen en materiales metálicos ferrosos y los metales no ferrosos. Los materiales metálicos ferrosos, con la denominación de hierro, se designa al elemento químico de este nombre, que en la tabla periódica le encontramos con el nombre de Fe, y también a los productos siderúrgicos formados por hierro, o sea, el metal. El hierro puro tiene un color blanco grisáceo azulado, dúctil y maleable. Es un buen conductor térmico y eléctrico. Es tenaz y también poroso. Antes de fundirse, se reblandece de manera considerable, lo que lo hace apropiado para ser conformado mediante forja, así como para ser soldado entre sí. Es inalterable al aire seco, pero fácilmente oxidable, o sea que se puede corroer, con aire húmedo. Además, por ser poroso, la corrosión penetra muy fácilmente en él.
El hierro puro, por sus escasas propiedades mecánicas, no es muy empleado en aplicaciones industriales, pero formando aleaciones con otros elementos y dando lugar a las aleaciones férreas, conocidas también como productos siderúrgicos, son los más empleados en fabricación mecánica y en la industria en general, ya que además de sus buenas propiedades físicas, químicas y tecnológicas, el hierro es un mineral muy abundante en el mundo. Las aleaciones férreas se clasifican en hierros, aceros, fundiciones, ferroaleaciones, aleaciones férreas especiales y conglomerados férreos. Ahora vamos a hablar sobre los no ferrosos. Los metales no ferrosos son aquellos en cuya composición no se encuentra el hierro. En general, los metales no ferrosos suelen ser blandos y presentan una reducida resistencia mecánica, por lo que se suelen aliar para modificar estas y otras propiedades. Los materiales ferrosos son, en general, los más empleados por su bajo coste, la facilidad de su obtención, su elevada resistencia mecánica, etc. No obstante, en ocasiones, los requerimientos técnicos en determinadas aplicaciones industriales obligan a recurrir a otros materiales, como son los metales no ferrosos, con otras características como menor punto de fusión, menor resistividad o mayor resistencia a la corrosión. Los materiales metálicos no ferrosos se obtienen de otros metales que no son el hierro, como por ejemplo el aluminio, el cobre, el magnesio, el níquel, el titanio, las aleaciones de zinc, plomo y estaño, etc. También los materiales metálicos no ferrosos se pueden clasificar de acuerdo a su densidad, como por ejemplo los pesados. Se los considera metales no ferrosos pesados si su densidad es mayor a 5 kilogramos por decímetro cúbico. Entre estos se incluyen el plomo, el cobalto, el cobre, el estaño, el zinc, el cromo, el níquel y el wolframio. Entre los ferrosos ligeros están comprendidos si pesan entre 2 y 5 kilogramos por decímetro cúbico. Entre estos se encuentran el titanio y el aluminio. Y los ultraligeros, que son si su densidad es menor a 2 kilogramos por decímetro cúbico, que entre estos se encuentra solo el magnesio. Ahora vamos a hablar sobre los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son aquellos materiales químicamente definidos como inorgánicos y no metálicos, porque están compuestos por elementos metálicos y no metálicos, obtenidos por compactación de un polvo en la forma deseada para su uso y consolidación de esa geometría mediante un proceso de cocción a alta temperatura denominado sinterización. Los cerámicos son compuestos inorgánicos de elementos metálicos y no metálicos. Dado el elevado número de combinaciones posibles de elementos, existe una gran variedad de cerámicos con una amplia gama de propiedades y disponibles para una amplia gama de aplicaciones. No obstante, los materiales cerámicos generalmente son duros o frágiles, de alto punto de fusión, de baja conductividad térmica y eléctrica, con una cierta estabilidad química y térmica, y alta resistencia a la compresión. Desde el punto de vista químico, sus átomos se unen mediante enlaces iónicos y covalentes. Estos enlaces son más fuertes que los metálicos, por lo tanto, son materiales con mayor dureza y también resistencia eléctrica y térmica. Además, poseen, aparte de su baja conductividad eléctrica y térmica, presentan gran resistencia mecánica al rozamiento, al desgaste y a la cizalladura. También resistencia a las altas temperaturas, mantenimiento de propiedades mecánicas a altas temperaturas,
También presentan gran estabilidad química y resistencia a la corrosión. También tienen una amplia gama de cualidades eléctricas. Alta dureza, fragilidad e indeformabilidad en general. Densidad media o baja. Esto varía según el grado de compacidad o porosidad del material. También tiene buenas propiedades ópticas. En general, los materiales cerámicos se suelen dividir en dos grandes grupos, como lo son los cerámicos tradicionales, que estos son los ladrillos y tejas utilizados en la industria de la construcción, y las porcelanas, que son de uso en la industria que son de las cocinas en general. Los cerámicos avanzados o industriales, constituidas por compuestos puros o casi puros, como lo son el óxido de aluminio, el carburo de silicio, el nitruro de silicio, etc. Proporcionan alta resistencia a temperaturas extremadamente altas. Presentan un bajo peso, una alta dureza y también presentan una alta resistencia a la corrosión. Se emplean para componentes para turbinas, para automóviles, para usos aeroespaciales, intercambiadores de calor, para prótesis y para las herramientas de corte. Ahora vamos a hablar sobre los materiales compuestos. Se denomina material compuesto a todo material combinado a partir de una unión, o sea, no química, de dos o más componentes que da lugar a una combinación de propiedades específicas que no es posible de obtener en los materiales originales. En cualquier material compuesto se diferencian la matriz o fase matriz, que es el elemento más abundante y cuyas propiedades hay que potenciar, y el refuerzo, que es el agente reforzante, siendo este el elemento que está en menor proporción y el que los potencia. A menudo, la tecnología actual exige materiales con elevados requerimientos, como, por ejemplo, materiales con propiedades mecánicas y térmicas elevadas, y que también presenten densidades mínimas, o materiales de elevada dureza y también elevada tenacidad. En estos casos, se recurre a los materiales compuestos, denominándose como tal los materiales formados por dos o más componentes que, manteniendo su identidad bien diferenciada a nivel microscópico, dan lugar a un material macroscópicamente homogéneo. Las características que definen a los materiales compuestos son que deben estar formados por dos o más materiales distintos y separables mecánicamente. Los componentes de un material compuesto no deben disolverse ni fusionarse completamente unos con otros. Deben poder fabricarse por medio de la mezcla de aquellos, de manera que la dispersión de uno en otro se pueda efectuar de manera controlada. Deben dar lugar a una combinación de propiedades que sea superior a las de sus componentes separados, o sea, el efecto sinérgico. La selección de una u otra matriz depende de los requerimientos de la aplicación, diferenciándose en función del tipo de matriz. Diferentes tipos de materiales compuestos, como por ejemplo, compuestos de matriz polimérica, que se combinan como refuerzo con fibras de vidrio y carbono, y que son los de mayor importancia tecnológica. Los compuestos de matriz metálica, como lo son el aluminio y partículas de carburo de silicio, el titanio con el carburo de silicio, para aplicaciones donde se requiere alta rigidez, resistencia y módulo específico. Asimismo, los materiales para corte de metales son compuestos de matriz metálica con refuerzos cerámicos. También se utilizan en el sector eléctrico y electrónico para obtener materiales con una máxima transferencia de calor, combinada con una mínima distorsión térmica. Los compuestos de matriz cerámica se suelen utilizar como materiales
con resistencia a elevadas temperaturas, normalmente con matriz de aluminio o carburo de silicio, reforzado con fibras metálicas, fibra de carbono o fibras cerámicas. El campo de aplicación de estos materiales es amplísimo. Con materiales compuestos podemos producir materiales ligeros, fuertes, dúctiles, resistencias a altas temperaturas, o bien podemos producir herramientas de cortes duras y a la vez resistentes al impacto, que de otra manera otros materiales serían añicos. Los vehículos aéreos y aeroespaciales modernos, por ejemplo, dependen de manera importante de estos materiales compuestos, como los polímeros reforzados de fibra de carbono. Otros ejemplos de materiales compuestos sintéticos son el hormigón, que es grava, arena y cemento. El hormigón armado, que es hormigón con refuerzos estructurales metálicos. La madera contrachapada. La fibra de vidrio, que es plástico reforzado con vidrio, etc. Ahora vamos a hablar sobre los polímeros. Los polímeros son producidos mediante un proceso de polimerización bajo la acción de la presión y una temperatura adecuada. Miles de pequeñas moléculas orgánicas denominadas monómeros o meros reaccionan formando largas cadenas moleculares, es decir, las macromoléculas. Las moléculas orgánicas son sustancias químicas que contienen carbono e hidrógeno y también pueden contener otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, etc. Los polímeros se utilizan prácticamente en todos los sectores industriales por su versatilidad, facilidad de fabricación, bajo coste y resistencia a los factores ambientales. Los polímeros pueden ser naturales, como por ejemplo el algodón, que está formado por fibras de celulosas que están presentes en la madera y en los tallos de muchas plantas. La seda, que es una poliamida semejante al nylon. La lana, la proteína del pelo de las ovejas, o el hule proveniente de los árboles. Sin embargo, hay que precisar que la mayor parte de los polímeros comerciales son materiales sintéticos, lo que se conoce como plásticos, con propiedades y aplicaciones muy variadas, producidos por síntesis directa de productos extraídos del petróleo, gas natural, carbón o de otras materias minerales. Algunos ejemplos son el polietileno, el poliéster, el nylon, los plásticos o el hule, que también puede ser sintético, y muchos tipos de adhesivos. En los últimos años, la industria química viene desarrollando polímeros con grandes diferencias de composición y estructura, que les confieren características diferentes y variadísimas aplicaciones. Sin embargo, los polímeros clásicos poseen una serie de características comunes que las diferencian claramente del resto de materiales analizados, como lo son su baja densidad, la mala conductividad eléctrica y térmica que poseen, la baja resistencia a las altas temperaturas. También tienen resistencia a la humedad, a los agentes químicos y a la corrosión en general. Presentan una reducida resistencia mecánica. Presentan fragilidad en algunos casos y ductilidad y plasticidad, entre otros. Y también poseen una elaboración rápida, sencilla y de bajo coste. En cuanto a sus propiedades ópticas, los plásticos que no contienen aditivos son por lo general bastante translúcidos, aunque esta propiedad está influenciada por la cristalinidad del material. Los polímeros amorfos son transparentes y los cristalinos son opacos. Hay termoplásticos amorfos como el PVC, que presentan una transparencia muy similar a la del propio vidrio.
Este tipo de materiales, que son los polímeros, se subdividen en tres grupos, que son los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Los termoplásticos. Ante un calentamiento, los termoplásticos se ablandan, pudiendo moldearse para obtener una gran variedad de formas, y al enfriarse, vuelven a endurecerse, manteniendo sus características iniciales. Este ciclo de ablandamiento y endurecimiento puede repetirse varias veces sin que el material se degrade, modifique su aspecto o sus propiedades. Los termoplásticos representan el 70 a 80% del consumo total de los polímeros. Ahora vamos a hablar sobre los termoestables. Los termoestables solo pueden ser moldeados una vez por calor, ya que no vuelven a fundirse sin degradación. Al calentarlos por primera vez, los termoestables se ablandan y se les puede dar forma bajo presión. Pero debido al calor, comienza una reacción química en la que las moléculas se enlazan permanentemente, de manera que el polímero es rígido permanentemente. Es un fenómeno conocido como la degradación. Y si se calienta, no se ablandará, sino que se romperá. Se denomina también termoestables o también termoduros, porque después de su primera solidificación o endurecimiento, permanecen resistentes y conservan su forma definitiva de manera permanente. Los elastómeros. En los elastómeros se da una conexión entre las cadenas que permite una reconstrucción de la forma original, aún cuando ha ocurrido una deformación. Tienen la capacidad de sufrir grandes deformaciones sin cambiar de forma permanentemente, es decir, recuperándose elásticamente después de retirar la fuerza aplicada. La estructura de los elastómeros es de largas cadenas con una disposición de arrollamiento, formando ovillos como muebles o estructuras deformables, lo que les proporciona una gran elasticidad. De allí que los elastómeros presenten un comportamiento elástico, es decir, pueden ser deformados fácilmente sin que se rompan sus enlaces ni se modifique su estructura. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y haber prestado atención a todo lo que dije. Se los agradezco mucho y que tengan un gran día.